¿Cuál es la diferencia entre un terrorista y un luchador por la liberación nacional? La diferencia es quién lo nombra y quién lo define. La diferencia entre un terrorista y un luchador nacional no puede ser algo tan subjetivo como quien lo diga o quien lo decida. Con esa idea estamos abriéndonos a un relativismo moral que, estrictamente hablando, no tiene límites. Es decir, si Pedro Wolfart ya planteó esta situación, bueno, entonces yo a título, en defensa de la dictadura argentina, entonces puedo decir, pero bueno, o sea, ¿por qué me hablas de crímenes de lesa humanidad? Eso depende de quien lo diga. Si yo tiré gente al mar, si yo desaparecí gente en las mazmorras de la ESMA, lo hice para conservar, para preservar, para defender la estabilidad de la nación. O yo voy y asalto a un tipo que acaba de sacar 30,000 pesos del banco y lo mato porque se rehusó a darme el dinero, y luego digo, ¿por qué me dices que soy un asesino? Con ese dinero yo estoy dándole de comer a mis hijos, con ese dinero yo los estoy mandando a la escuela. No me digas asesino, eso depende de quién lo nombre. O te la pongo todavía más compleja. Yo soy un extremista israelí que dice que hay que ir y exterminar a todos los palestinos y desaparecerlos de Judea y de Samaria. ¿Por qué? Porque estoy liberando a mi nación. Ellos son los invasores. Esa es la tierra histórica del pueblo judío. Por eso se llama Judea. Y ellos son árabes, de cultura árabe y de habla árabe, porque vienen de Arabia. Entonces los invasores son ellos. Entonces no me digas que yo soy una potencia ocupante. Eso depende de quien lo diga. Yo estoy liberando mi nación. Entonces nos abrimos a un relativismo moral, honestamente, sin pies ni cabeza, que para lo único que sirve es para pretexto para los extremistas. Al final de cuentas, el nazismo era eso. El nazismo era un relativismo moral donde decía, desde nuestra perspectiva, exterminar a los que no nos caen bien es lo que está bien. Obviamente, gente como Pedro Wolfart me va a decir, no, ahí sí ya no. ¿Por qué no? Él abrió la puerta. ¿Por qué no? Porque a él no le gusta, lo siento. Si ya te abriste a ese relativismo, ni modo. Ahora te aguantas hasta las últimas consecuencias. Por eso, en un intento de ponerle un control a esto, se han establecido leyes de guerra, una normatividad jurídica internacional que defina hasta dónde se pueden llevar las cosas. Y en este sentido, el terrorismo está perfectamente definido como algo que ataca y que su ataque no tiene el objetivo de destruir físicamente. Es decir, un terrorista nunca va a tener el objetivo de matar la mayor cantidad posible de gente como para exterminar al enemigo o destruir la mayor cantidad de lugares como para destruir al enemigo. El objetivo del terrorista es psicológico, es para que la población viva sometida al terror, viva en una condición de terror. Entonces, no necesita matar a 1000, necesita matar a 1. No necesita que la bomba destruya 20 edificios. Basta con que la bomba explote, aunque sea poquito y chiquito, en un supermercado, en un restaurante, en un autobús, para que entonces la gente ya no se sienta segura en los restaurantes, en los mercados o en los autobuses. Esa es la diferencia entre un terrorista y lo demás que me quieran mencionar. Ejemplos clásicos entonces es que Menachem Begin era terrorista. No, que yo sepa, Menachem Begin jamás intentó someter a la población londinense, por ejemplo, al terror. Menachem Begin, sus métodos muy violentos, muy cuestionables, de eso se puede discutir largo y tendido, es otro tema, pero la lucha de Menachem Begin era directamente contra un gobierno. Entonces, ese es otro asunto. Por eso, justamente por eso, el padre del terrorismo moderno, tal como se entiende el terrorismo en sus estrategias y en sus objetivos de afectar a una población civil, es Yasser Arafat, el líder de los palestinos. Porque él no estaba buscando la liberación de una nación. De hecho, en el momento en que Yasser Arafat inicia sus actividades terroristas, los palestinos no tienen la mínima conciencia de lo que son como nación, porque como árabes, en términos reales, no eran distintos de los jordanos. ¿Qué diferencia un palestino de un jordano? ¿Dónde estaban sus ancestros en el momento en que en 1922 los ingleses de la nada se inventaron el reino hashemita de la Transjordania? Entonces,
Los palestinos en ese sentido no tenían una identidad nacional. La lucha no era por defender una identidad nacional. Lo demuestra el hecho de que Arafat jamás luchó contra la ocupación jordana o egipcia del territorio de Cisjordania o del territorio de Gaza, que estuvo ocupado por jordanos y por egipcios entre 1949 y 1967. Arafat luchó por la destrucción de Israel. Por eso sus ataques eran contra la población civil de Israel en el territorio de Israel. Eso es terrorismo. Entonces, ¿quieren abrirle la puerta al subjetivismo moral en este asunto? Está bien, pero llévenlo hasta sus últimas consecuencias. Lo que ha dicho Pedro Goldfarb no solo exime a los terroristas palestinos, también exime a Hitler, también exime a los grandes dictadores de la historia, exime a todos los grandes genocidas de la historia, porque todos tuvieron una motivación y todos podían haber dicho, eso depende de quién lo diga. Los judíos reaccionarios nombran a los árabes terroristas. Ellos luchan por la liberación nacional de ellos. No estoy de acuerdo. Yo no veo ningún judío que llame terroristas a los árabes. Se le llama terroristas a los grupos terroristas y en ese sentido ni siquiera importa si son árabes o si son de otra nacionalidad. Por ejemplo, tenemos un problema con un régimen terrorista que es Irán, y no son árabes, son persas. Entonces, la definición no tiene nada que ver con el grupo étnico-cultural, tiene que ver con las estrategias y los objetivos que tienen. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, puedo apelar o puedo mencionar otros casos históricos. Hablemos de los conflictos territoriales entre Israel y Egipto, porque Israel mantuvo ocupada la península de Sinai durante bastante tiempo. Había un conflicto, había una condición de guerra. Egipto dirigió varios ataques bélicos contra Israel, por lo menos el de 1967 y el de 1973. Entonces, estamos hablando de una condición de guerra. Pero Egipto, como tal, como país, nunca recurrió a las estrategias terroristas. Y al final de cuentas hay una negociación. Anwar el-Sadat se sienta a negociar, se sienta en una mesa de diálogo con Menachem Begin y se llega a un acuerdo de paz, se firma la paz, Israel devuelve todo el territorio egipcio, se resuelve el problema. Entonces, Egipto en todo caso tenía más lógica de involucrarse en una lucha de liberación nacional porque Israel tenía ocupada la península de Sinai. Pero al final de cuentas lo resuelven por medio de una negociación. Entonces, esto ya de entrada desmonta el planteamiento teórico de Goldfarb. Otra, ¿quién mató a Anwar el-Sadat? Paradójicamente, terroristas palestinos. Matar a Anwar el-Sadat era parte de la lucha de liberación nacional palestina. No, lo mataron porque estaba en contra de sus expectativas. Lo mataron simple y sencillamente por rencor y por venganza. Entonces, conforme nos vamos sentando a analizar los detalles de todos estos casos históricos, que cualquiera puede verificar en textos sobre el tema, empiezan a aparecer todos esos detalles que desmontan lo que nos está planteando Goldfarb. Ahora, ¿estamos hablando realmente de una lucha por liberación nacional? Lo estaríamos haciendo si el grupo palestino pudiera ser entendido y definido como una nación a lo largo de la historia. Aquí el problema que tenemos eminentemente es que no tenemos un grupo definido en ningún momento de la historia, ni autónomo, ni dueño de ningún territorio en ningún momento de la historia. Estamos hablando de que la única identidad en común que tienen los palestinos data de 1949 para acá, y es que básicamente son los descendientes de los árabes que se quedaron en campamentos de refugiados y en condiciones de vida infrahumana, y nótese, en campamentos de refugiados que todos estaban en países árabes, en Líbano, en Siria, en Jordania y en Egipto. Entonces, pero como identidad nacional, lo que podemos entender, identidad nacional, un palestino no es muy distinto de un árabe jordano, si vive en Cisjordania, ni es diferente de un árabe egipcio, si vive en Egipto. Entonces, ¿de qué lucha nacional me habla? Si estos grupos, mientras estuvieron dominados, ocupados, literalmente, por jordanos y egipcios, no lucharon por su liberación nacional. ¿Por qué me habla de árabes en términos generales como si los saudíes, los jordanos, los sirios, los egipcios, los marroquíes tuvieran exactamente la misma postura?
Durante este periodo que Jordania tiene el control de Cisjordania y Egipto tiene el control de Gaza, ni los saudíes, ni los yemenitas, ni los marroquíes, ni nadie habló de la necesidad de liberar los territorios palestinos. Para ellos no existía un pueblo palestino. Entonces, ni en sus discursos, ni en sus objetivos políticos. Entonces, esto de reducirlo todo ahora, que están en una lucha por una liberación nacional, en términos históricos, no tiene sustento. Están en una lucha que no nada más implica, en términos teóricos, obtener un territorio propio, sino una identidad propia. El gran problema que tienen los palestinos en la actualidad, y que es un problema por el cual ni siquiera pueden tener cohesión, y están partidos en varias facciones irreconciliables y que se tratan a balazos, es justamente que están en el proceso de construir una identidad verdaderamente nacional, algo que los diferencie. Pero hasta el momento, históricamente, la realidad, por políticamente incorrecto que sea, es que no la tienen, y por lo tanto el concepto de lucha por la liberación nacional es completamente cuestionable. El problema es el kibush, el problema es la conquista, el problema es la ocupación. Habiendo ocupación, habrá terror. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Primero, en términos jurídicos no existe la ocupación. Empecemos por lo más básico. No hay fronteras oficiales entre Israel y Palestina. Si no hay fronteras, no me puedes hablar de territorio ocupado, porque la condición para que exista una ocupación es que un poder, ya sea económico, político, o cultural, o militar, está saliéndose de sus fronteras e imponiendo su control más allá. Entonces, pero en el momento en que no hay fronteras oficialmente definidas, no me puedes hablar entonces de ocupación. El problema se puede analizar desde muchas otras perspectivas, pero no desde la ocupación. Segunda, para que exista una ocupación también se necesita que haya un territorio autónomo, es decir, China tiene ocupado el Tíbet. El Tíbet es una entidad autónoma desde hace siglos, con un pueblo característico que es el tibetano, y había fronteras específicas cuando los chinos se metieron ahí. Turquía tiene ocupada la mitad de Chipre, que Chipre es una nación perfectamente identificada legalmente, que no estamos hablando de pueblos o etnias, estamos hablando de estructuras jurídicas. Es una nación, un país, un estado que se puede identificar históricamente y que de repente llegan los turcos y lo invaden. Pero había una frontera entre Chipre y Turquía. En este caso no hay fronteras y los palestinos, como ya lo mencioné, no son un grupo identificado por su autonomía, ni como grupo, ni el territorio a lo largo de la historia. Aquí lo interesante es esto: cuando estamos hablando del antecedente jurídico inmediato, que es el Protectorado Británico de Palestina, en sus fronteras hasta 1946, estamos hablando de que los hoy llamados jordanos, los hoy llamados palestinos y los judíos israelíes tienen todo el derecho de llamarse palestinos, porque hasta 1946 todos eran palestinos, porque vivían en el Protectorado Británico de Palestina. Hasta 1946, con la independencia del Estado jordano, ya como un Estado moderno y por lo tanto independiente, bien, los jordanos ahora son jordanos, ya no son palestinos, pero hasta antes de eso, judíos, palestinos y jordanos, todos eran palestinos. Entonces, estamos hablando de un apelativo que se aplica a tres grupos que hoy se entienden como muy distintos. Entonces, ¿de qué lucha de liberación nacional me están hablando? Y por lo tanto, ¿de qué ocupación me están hablando? El hecho de que nadie, ningún árabe, ningún palestino, ni siquiera Yasser Arafat, luchara en contra de la ocupación jordana de Cisjordania entre 49 y 67, o en contra de la ocupación egipcia de Gaza en el mismo periodo, demuestra que el concepto de ocupación y de lucha por la liberación nacional solamente son sinónimos en la psicología y en el discurso oficial palestino de destruir Israel. La ocupación solamente va a terminar cuando Israel sea destruido. Israel puede entregar Cisjordania, ya entregó Gaza. ¿Qué pasó cuando se entregó Gaza? Las declaraciones de los líderes en Gaza fueron: el régimen sionista ha sido derrotado, y empezaron a atacar desde Gaza. Nadie lo vio como un gesto para la paz, no lo tomaron como una coyuntura para avanzar en la negociación de la paz. ¿Qué va a pasar si se entrega Cisjordania, Judea y Samaria a la autonomía absoluta palestina?
que entonces los palestinos van a continuar con su discurso, con ese discurso que es público, que es abierto y que es oficial, de que la bandera palestina tiene que ondear en Tel Aviv, de que la bandera palestina tiene que ondear en Eilat. Es decir, la lucha contra la ocupación no termina hasta que Israel sea destruido. Esta es la realidad. En el momento en que Pedro Goldfarb me está hablando de que la lucha contra la ocupación es la que genera el terror, se está desenvolviendo en un nivel legendario, o peor aún, en un nivel de incomprensión de lo que significa, en términos palestinos, luchar contra una ocupación. Por eso la lucha no es en el territorio palestino. El terrorismo se hace en Israel. Todo el tiempo están intentando meterse a Israel para realizar los ataques. Los cohetes de Hamas se disparan contra la población civil de Israel. ¿Por qué? Porque la lucha no es en el territorio palestino. Entonces, ya desde allí, sustentar todo en el concepto de ocupación subjetivo. Ahora, todos los pueblos oprimidos, todos los pueblos ocupados recurren al terror, no es cierto. No es cierto. O sea, puedo poner como el caso de Gandhi en la India, puedo poner el caso de las guerras de independencia en Estados Unidos y en México, por ejemplo, que fueron guerras de independencia, no terrorismo. Es decir, Washington o Miguel Hidalgo y Morelos no tenían el objetivo de hacer que los españoles vivieran en condiciones de terror. Tenían el objetivo de cambiar un régimen político. Fueron guerras de independencia. Ahí sí podemos discutir de ese tema todo lo que quieran, pero en este caso no estamos hablando de un objetivo que sea imponer el terror en una población, y menos aún tenían el objetivo de destruir al Estado español. Entonces, no hay manera de comparar, no hay manera de aplicar las mismas categorías a los eventos que estamos en este caso mencionando. Así que la lógica jurídica no sustenta el concepto de ocupación, el conflicto tiene que ser entendido desde otra perspectiva, y el discurso de somos un pueblo ocupado por parte de las autoridades palestinas, sobre todo, y de los grupos extremistas, significa algo simple y sencillamente: Israel tiene que desaparecer. O sea, no es la lógica de ese país ya que se quede en su lugar y que me deje en paz. No, ese país tiene que desaparecer. Eso es lo que está intentando justificar Goldfarb. Todo pueblo oprimido buscará alternativas pacíficas. Cuando no los escuchan, aumentará la voz. Cuando no los escuchan, buscarán otra alternativa. Latinoamérica es un ejemplo cotidiano de lo que es la lucha armada y por qué la lucha armada. Yo no sé dónde estudió Goldfarb historia de América Latina. Digo, hay libros muy extremos en este caso, como el clásico de Galeano de las Minas Abiertas de América Latina, y es un libro que ni siquiera ese libro se podría considerar remotamente una apología del terrorismo. Se puede hablar de guerrillas. Nótese, guerrilla no es lo mismo que terrorismo. A veces las guerrillas entran en esto, pero no necesariamente tiene que ser lo mismo. Por ejemplo, el caso de Cuba, yo no sé de alguien que haya definido la estrategia implementada por Fidel Castro en su momento como terrorismo. Fue brutal en muchos aspectos. El régimen de Fidel Castro ha sido brutal, lo sigue siendo. Pero, no he sabido que se le defina así y que se tenga que defender al terrorismo para intentar quedar bien con Cuba. Podemos hablar de grupos terroristas en América Latina como Sendero Luminoso. Curiosamente, Sendero Luminoso no goza precisamente de la mayoría de apoyo en el propio Perú. Entonces, yo no sé qué percepción tiene Goldfarb de la historia de América Latina. En términos generales, si uno analiza la evolución de las sociedades latinoamericanas, hacia lo que han intentado decantarse es hacia la democracia, hacia resolver los problemas y cambiar los sistemas de gobierno por medio de los procesos electorales. Entonces, esa es la tendencia que estamos viendo. Incluso podemos ver fracasos contundentes de las guerrillas y sus técnicas terroristas cuando las llegaron a usar, por ejemplo, en el caso del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que cuando toman el control, sí, pero cuando van a la primera contienda electoral, ya una vez que se supone lograron normalizar el país, van a la primera contienda electoral, fue en el 87 o en el 88, y pierden. El pueblo les da la espalda. Entonces,
O sea, no, América Latina no es un ejemplo de eso. Wolfgang necesitaría sentarse a leer más textos de historia de América Latina, más periódicos. Es una cuestión de estrategia, efectivamente, es una condición. Voy de acuerdo en que un pueblo oprimido o un grupo oprimido puede en un momento dado plantearse acciones muy extremas, eso es cierto, pero eso no justifica el terrorismo. Es decir, yo puedo estar profundamente molesto por lo que los gringos nos saquean. No, puedo tener esa idea de que todo es culpa de los gringos, ok, pero bueno, o sea, lo que yo necesito en todo caso hacer, por ejemplo, es que en México se consuman refrescos mexicanos, no Coca-Cola, que la gente compre Pato Pascual, no Coca-Cola. Ok, entonces puedo declararle la guerra a la Coca-Cola y lanzarle una campaña publicitaria y todo lo que quieran, pero ¿significa que yo voy a ir a poner bombas en las fábricas de Coca-Cola de Texas para que se mueran todos los obreros ahí? Eso sería terrorismo. Yo puedo estar en contra de que la gente oiga música inglesa, colonialismo cultural. Puedo estar en contra de que la gente oiga a los Beatles. Yo quiero que oiga aquí rock nacional. El rock es cultura, pero si es de Alex Lora o si es Botellita de Jerez o algo así. ¿Pero qué? Si viene Sir Paul McCartney a dar un concierto al Palacio de los Deportes, ¿voy a ir a poner una bomba ahí? O peor tantito, ¿le voy a ir a poner una bomba a su estudio de grabación en Londres? Ahí están las diferencias entre una lucha por los intereses de mi nación, tal como yo los entienda, aún con recursos violentos, y terrorismo. O me puedo poner todavía en un plan más abstracto, cultural. Yo estoy en contra de que la gente oiga música de banda. Es lo peor que puede hacer la gente. La gente tiene que oír Mozart, Beethoven, Brahms. Entonces voy y pongo bombas, que se muera la gente descuartizada en todos los jaripeos. Es una lucha de liberación de conciencia. No soy terrorista. Depende de quién lo diga. Yo digo que es una lucha de liberación de conciencia. Y el objetivo que tengo legitima mi acción. De eso me está hablando Pedro Wolfgang. Lo estoy llevando a sus extremos. Me podrían acusar de estar recurriendo a una falacia de hombre de paja, pero no, nada más estoy señalando el error intrínseco en esa postura. Entonces, no es cierto que la condición de opresión tenga que traducirse en terrorismo. Por una razón muy simple. El terrorismo no funciona. No conozco ningún caso en la historia en que por una estrategia terrorista se haya logrado el objetivo. Lo que se ha logrado en muchas ocasiones ha sido cambiar al grupo en el poder y las cosas siguen igual. Porque tienes en el grupo en el poder a un grupo tienes en el poder a un grupo terrorista. Entonces, garantía de que las cosas, si te va bien, van a seguir igual. Si no, van a ser peor. Entonces, no conozco ningún caso en la historia de que eso funcione. Entonces, todos los casos de transformaciones sociales que se han dado en la historia de todo el mundo, al final de cuentas no se han determinado por esta lógica anárquica, y digo anárquica en mal sentido, que Flores Magón me vendría a jalar los pies por utilizar la palabra en este punto, en esta lógica peyorativamente anárquica del terrorista. Se han logrado, o sea, por los grandes próceres de la historia, no han sido precisamente terroristas, y creo que estarían completamente en contra de las apreciaciones de Wolfgang si las vieran sobre el terreno real. Si el pueblo de Israel no se va a dar cuenta y va a seguir haciendo las cosas de acuerdo a los contenidos del gobierno de derecha de Netanyahu, el futuro nuestro va a ser un futuro muy, muy, muy negro y muy doloroso para todos. El gran mito de que Israel es el que tiene que darse cuenta, o el gran mito es que Israel tiene que ceder, Israel tiene que comprender. Hace unos días comentaba en un artículo una expresión de David Grossman, un gran escritor, que decía que tal vez Israel lo que tiene que hacer es asimilar la perspectiva histórica de los palestinos y que tal vez entonces haya paz. A ver, los palestinos, grupos palestinos como Hamas son los que tienen en su carta fundacional que su objetivo, su razón de ser es destruir Israel. Yasser Arafat desde un principio estuvo comprometido con la opción de destruir Israel. A Yasser Arafat en el año 2000 se le ofreció el control del 95% del territorio de Cisjordania, de Judea y Samaria, se le ofreció la mitad de Jerusalén y se le ofreció un plan para empezar a absorber algunos de los descendientes de los refugiados del 49 en Israel. Y Arafat dijo no.
Arafat dijo no, regresó a Palestina y arrancó la segunda intifada, la más violenta de todas las confrontaciones israelí-palestinos. Más de 5.000 muertos palestinos, más de 1.200 muertos israelíes. Entonces, o sea, no me digan que es Israel que tiene que depender. Hubo ese momento donde Ehud Barak le ofreció a Yasser Arafat todo lo que no se le había ofrecido jamás en ninguna negociación. Ehud Olmert le volvió a hacer esa misma oferta a Mahmoud Abbas en el 2008. Y Mahmoud Abbas dijo no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Punto. Entonces, si tomamos en cuenta que desde 1993, que se firmaron los acuerdos de Oslo, los palestinos no han vuelto a firmar un solo compromiso en ningún área. Si tomamos en cuenta que no han vuelto a sentarse en serio en una mesa de negociación, y si tomamos en cuenta que todo el discurso oficial de Hamas, de la autoridad palestina y de los grupos pequeños como Yihad Islámica, etc., todo el discurso oficial es de incitación contra Israel. Si tomamos en cuenta que a los terroristas que mueren en el intento de asesinar civiles les ponen sus nombres a las calles, si tomamos en cuenta que a los niños en las primarias palestinas les enseñan a odiar a Israel y los educan con mapas en donde no existe Israel, si tomamos en cuenta que ese es el discurso oficial y sistemático en los palestinos, no me pueden venir a decir que todo depende de Israel. Ok, yo sé que Goldfarb no dijo explícitamente, todo depende de Israel, Grossman tampoco, pero siempre que hablan del tema solo señalan lo que tiene que hacer Israel. Jamás se les ocurre señalar lo que tienen que hacer los palestinos. Ok, Israel no es un país de santos, tiene sus propios problemas, hay cosas que son cuestionables, hay un debate, hay una sociedad muy plural que lo debate, es decir, hay políticos israelíes como Goldfarb que pueden decir todo eso y continuar con sus carreras políticas. En Palestina, o sea, si Goldfarb fuera palestino y estuviera haciendo lo mismo, nada más que contra los palestinos, bueno, ya estaría muerto, eso es obvio. Entonces, en Israel se da toda esta controversia, es cierto. Israel puede hacer mucho en pro de la paz, pero los palestinos también. Los palestinos, y me refiero a nivel institucional, yo entiendo, yo sé que hay intelectuales palestinos profundamente comprometidos con criticar a su propia sociedad y a sus propios líderes porque están conscientes de que no están haciendo nada para la paz. Yo entiendo que hay agrupaciones que se empiezan a acercar con israelíes, entiendo que hay un montón de gente de la sociedad civil que está descubriendo alternativas para la paz y que está descubriendo que israelíes y palestinos sí pueden coexistir. Pero el discurso oficial, la autoridad, la que tiene el control, la que manda a esos jóvenes a intentar acuchillar niños o niñas o ancianas en las calles de Israel, están haciendo absolutamente todo lo contrario. Están azuzando la guerra. Entonces que no me vengan con el cuento de que todo depende de Israel. Estamos hablando de la reproducción del miedo atávico del judío desde la Edad Media, desde principios de la Edad Media. El medio atávico de que hay que mejor escondernos, ceder. Ya pasará, ya se calmarán. Si les concedemos más, se van a tranquilizar. Estamos hablando del complejo de Chamberlain, que pasa la historia, pudiendo haber sido un gran estadista inglés, pasa la historia como el mediocre por culpa del cual Hitler pudo lanzar su ofensiva militar en Europa. ¿Por qué? Porque Chamberlain dirigió esa idea de nosotros tenemos que ceder. Sí, dale a Austria para que se calme. Bueno, dale los Sudetes en Checoslovaquia para que se calme. Ahora dale Polonia para que se calme. Tuvo que llegar Churchill a decir, quítate y nos vamos a la guerra porque ya no hay de otra. Porque fue demasiado tarde por todos los grotescos errores de Chamberlain. Esa es la idea que tiene toda la gente de izquierda en Europa, en Israel, en tantos lugares. En Europa lo están repitiendo, hay que ceder. Para que no se enojen, sí, los reconocemos como Estado. Para que no se enojen, sí, le soltamos otra tanda de condenas del Consejo de Derechos Humanos de Israel. Todo contra Israel, todo contra Israel. Israel es el que siempre tiene que ceder. Mientras esta gente siga diciendo eso, justificando esta idea, los grupos extremistas palestinos, las autoridades palestinas que no están haciendo nada por la paz, no van a sentir la necesidad de hacerlo. ¿Para qué? Si hay judíos que me dan la razón. Puedo seguir diciéndole a mi gente que vaya y acuchille niños, porque hay judíos que me dan la razón. Y dicen, no somos terroristas.
Somos luchadores por la libertad de una nación que nunca existió, pero luchadores por la libertad. Puedo decirle a mi gente que se forran dinamita y se vuela en un restaurante. Si hay judíos que van a decir que eso está bien. Entonces, ¿qué? Por el hecho de que hay argentinos, chilenos, que extrañan a Videla y a Pinochet, los crímenes de lesa humanidad que cometieron esos personajes ya no son crímenes de lesa humanidad. Esa es la lógica que yo veo en este tipo de argumentos. ¿Quieren la paz? Lo que se necesita es un compromiso de parte de los dos grupos. Me consta una cosa que se demuestra con datos históricos. Cuando Egipto le dijo a Israel, firmamos la paz, se firmó la paz. Se resolvieron los problemas territoriales, se intercambiaron embajadas, se normalizó la relación. La relación de Egipto-Israel ahorita, en este momento que hay tanto problema en Oriente Medio, está siendo sumamente productiva y positiva en muchos terrenos. Cuando Jordania le dijo a Israel, firmemos la paz, se sentaron, firmaron la paz. Cambió todo. Jordania e Israel no tienen problemas de territorios, tienen embajadas, tienen negocios, tienen apoyo, cambió todo. Entonces, son dos datos históricos, 2 de 2, en donde me consta que el gobierno israelí sí ha estado en la disposición de negociar, firmar e implementar la paz. Entonces, perdón, a los palestinos también les toca hacer su parte y salir a cuchillar niños no es una buena estrategia y se están dando cuenta de ello.